oración. Nos encomendamos siempre a Dios, y especialmente en esta clase que vamos a hablar de los sacramentos y de los signos litúrgicos. Bueno, lo hacemos con mucha fe, la señal de la cruz, que es la señal nuestra de los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Bueno, les agradezco haber llegado hasta esta parte final, última clase del curso, siendo el curso Introducción a la Teología Litúrgica. Ese es este curso que estuvimos ofreciendo en Mater Fátima, que consta de 5 clases, ¿no? Introducción a la Teología Litúrgica. Estuvimos hablando de liturgia, pero no descendimos a detalles concretos de las celebraciones, porque implica conocer como lo anterior a las celebraciones, que es la teología, ¿no? El misterio que estamos celebrando. Esta clase entonces se llama la economía sacramental en el tiempo de la Iglesia. La economía sacramental en el tiempo de la Iglesia. Que es la última clase, pero como todas las clases están unidas, ¿no? Recordemos que la clase anterior, la clase número 4, hablamos sobre todo con mucho fundamento bíblico de la persona del Hijo de Dios encarnado, ¿no? De Jesucristo. Y cómo Jesucristo inauguró una nueva etapa en esa historia de la salvación. Dios, al hacerse hombre y salvarnos, inaugura una nueva dimensión. Veíamos cómo todo el Antiguo Testamento prefiguraba, anunciaba, preparaba el Nuevo Testamento, y cómo Cristo es la plenitud y el cumplimiento de esas promesas de la antigua alianza. Digo, mucho fundamento bíblico, muchas citas bíblicas y de palabras, ¿no? Y gestos de nuestro Señor Jesucristo. La clase de hoy, avanzamos un poquito más, la economía sacramental en el tiempo de la Iglesia, porque lo que tenemos que tener presente en esta clase, lo digo ya desde ahora, es el misterio que celebrábamos hace poco en la Iglesia, el misterio de la ascensión. Sabemos que el tiempo de Pascua termina con la fiesta de Pentecostés, pero una semana antes, el domingo anterior, o el jueves anterior, celebramos el misterio de la ascensión. Ese Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado, que caminaba en una tierra concreta, un lugar, ¿no? Un tiempo concreto, en un momento asciende. Los apóstoles lo ven ascender. Por lo tanto, abandona de modo físico, ese cuerpo físico resucitado, abandona la tierra y entra en otra dimensión, en la dimensión del Padre. Vuelvo al Padre. Jesús habla de que salió del Padre y que vuelve al Padre. Vuelve al seno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esta vez vuelve, el Hijo de Dios vuelve a la Trinidad, es una imagen, ¿no? Pero con la humanidad. Lleva un cuerpo humano al seno de la Trinidad, a la dimensión de Dios. Recordemos el misterio de la encarnación. Sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era, dicen los padres de la Iglesia. Sin dejar de ser Dios, asume la naturaleza humana en María Virgen, de María Virgen, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. Bueno, el misterio de la ascensión o de la glorificación. Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vuelve, decimos así porque nunca se fue de Dios, digamos, pero vuelve al cielo, vuelve
a la realidad trinitaria, pero esta vez con carne humana transformada, resucitada, con las heridas de la pasión, las llagas en las manos, el agujero en el costado, ¿no? Pero un cuerpo glorioso, transfigurado. Él mismo promete la asistencia del Espíritu Santo, le dice a los apóstoles que no se alejen de Galilea, no de Jerusalén, no todo el mensaje a las mujeres que van a verlo al sepulcro, porque van a recibir la promesa del Espíritu. Pero por otro lado, cuando termina el Evangelio según San Mateo, Jesús dice, ¿no? He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Bueno, el misterio de que se fue, pero dice que está con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la clase de hoy. La presencia de Cristo en la economía sacramental. Jesucristo está presente en los sacramentos. Jesucristo obra, Jesucristo salva, perdona, enseña, fortalece en los sacramentos. ¿Y quién es la que administra los sacramentos? La Iglesia. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Ese es el tema de hoy. Por eso la economía sacramental. El término economía puede distraer un poco economía, dinero, plata. No, pero economía viene del griego y tiene que ver con el orden de la casa. Claro, cuando la casa está en orden, implica que las cuentas también estén en orden. Pero ven, en castellano como que reducimos un poco la palabra economía a la parte del dinero. No, la casa está en orden porque las cuentas están en orden, pero también las relaciones entre los miembros de la casa están en orden, las cosas de la casa están en orden. Entonces, cuando se habla de economía sacramental, se habla de que ese orden del plan de Dios, del misterio de Dios, tiene una nueva dimensión. Una nueva dimensión es estar ahora vinculado a realidades materiales, que son los sacramentos. Y es la Iglesia la que administra los sacramentos. Por eso decimos la economía sacramental en el tiempo de la Iglesia. El tiempo de la Iglesia comenzó con Pentecostés, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo ahora el tiempo de la Iglesia. Para armar esta clase usé dos textos, dos fuentes principales y muy importantes que recomiendo desde ahora. En primer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo este año incluso está cumpliendo 30 años de su publicación, por lo tanto siempre es un punto de referencia para nosotros el Catecismo. El Catecismo con sus 4 partes, ¿no? Donde se explica la fe, donde se explica la liturgia, donde se va explicando los mandamientos, la moral, y donde hay una explicación del Padre Nuestro. O sea, la 4ª parte del Catecismo tiene que ver con la oración. Valiosísimo el Catecismo. Pero en concreto, para esta clase, donde voy a hablar de los sacramentos, los números serían del número 1113 al 1134. Los textos de la Iglesia no se citan por la página, porque la página depende de la edición, depende de la letra, si es muy grande, si es muy chica, el número de la página va a cambiar, sino que siempre se cita el número del párrafo. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 1113 al 1134, se desarrolla todo este misterio de los sacramentos, que Jesucristo obra en el tiempo de la Iglesia, obra a través de realidades materiales, de signos sensibles, que podemos ver, tocar, gustar. Y la otra fuente, que es un libro de divulgación, es de un teólogo convertido del calvinismo, un teólogo de Estados Unidos que se llama Scott Hahn. Scott Hahn es un autor contemporáneo y sinceramente a mí me hace acordar mucho a San Agustín, porque en sus libros entrelaza mucho de experiencias personales. Este hombre es un hombre convertido, era un hombre cristiano, había sido bautizado,
en una iglesia no católica, con un bautismo válido, pero él se dio cuenta que había algo que no le sonaba, que faltaba. De hecho, el primer libro que escribe, se hizo famoso con ese libro, se llama Roma, Dulce Hogar. Roma como la sede donde está el Papa, ¿no? Roma, Dulce Hogar. Y él narra ahí autobiográficamente, ¿no? Su vuelta a la casa, ¿no? A la iglesia en su plenitud, con todos los misterios. Este hombre, Scott Hans, escribió un libro sobre los sacramentos, que es el libro que estuve usando en estos días para preparar, les decía, esta clase. Ese libro se llama Comprometidos con Dios, la promesa y la fuerza de los sacramentos. Comprometidos con Dios, la promesa y la fuerza de los sacramentos. Scott Hahn. Un libro que se publicó por última vez, al menos la edición que yo tengo, en el 2016, la quinta edición. Por lo tanto, es un libro que tiene mucha difusión. Y otro libro que aconsejo de él, no tanto para esta clase, pero es un texto de referencia muy bueno, se llama Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero específicamente es un libro sobre la Santa Misa, que digo, recomiendo vivamente, porque ahí va mostrando que su teoría fundamental es que el apóstol San Juan, al escribir el libro del Apocalipsis, lo que vio en el cielo, porque Apocalipsis, recordemos que significa revelación, o sea, la revelación que tuvo el apóstol San Juan, que pone por escrito, es una misa en el cielo, dice Scott Hahn, siguiendo a los padres de la iglesia. Por lo tanto, nos va mostrando el misterio de la misa en relación con el libro del Apocalipsis y también con libros del Antiguo Testamento. Es un autor contemporáneo, está vivo, padre de familia, creo que tiene como 10 hijos. Su esposa también se convirtió a la Iglesia Católica, y bueno, son muy contentos estudiando la teología, difundiendo, y bueno, padres de familia, sus hijos, tiene 2 hijos sacerdotes. Bueno, es un autor que recomiendo vivamente. Específicamente, digo, yo lo usé mucho para esta clase. Empiezo ahora entonces con un testimonio propiamente de Scott Hahn. Le dijo a su mujer y a un amigo en un momento: me aburre, todo esto de los sacramentos me aburre. Él decía que, claro, los sacramentos en el mundo protestante, digamos, no católico, existen algunas celebraciones, pero no es lo principal. Entonces, él como cristiano evangélico decía, todo esto de los sacramentos me aburre. Pero su esposa, que entendía un poco más de teología que él en ese momento, dice, no importa lo que tú sientas sobre los sacramentos, pues tanto el bautismo como la cena del Señor los ha establecido Jesucristo. Y eso perfectamente lo podrías comprobar en las Escrituras. Para los calvinistas o luteranos, ¿no? Muchos de las iglesias evangélicas, existen 2 sacramentos nomás: el bautismo y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se pueden comprobar muy claramente en la palabra de Dios, esos 2 sacramentos. Pero bueno, nosotros sabemos que los sacramentos son 7. Pero acá estamos con este testimonio donde, siendo Scott Hahn evangélico, le aburrían los sacramentos, inclusive le aburrían o no consideraba importante el bautismo y la Eucaristía, que para ellos son los únicos 2. Y la esposa le termina diciendo, no te sorprendas, Scott, si cuando comparezcas ante el Señor, descubres que en verdad los aburridos sacramentos te han llevado hasta el cielo. Interesante, digo, ¿no? Es un testimonio de personas que en este momento no eran católicas, pero se daban cuenta, saben, que en los sacramentos hay algo que te lleva al cielo,
que te lleva al cielo. Dice, que no te sorprenda que los aburridos sacramentos te hayan llevado hasta el cielo. Así que vamos a ver, digo, en esta clase, la importancia de los sacramentos para la vida de la Iglesia y para cada uno de nosotros. La verdad de la que partimos, entonces, para hablar de los sacramentos, es la centralidad de Cristo, nuestro Salvador. Y como decía, lo que tenemos que tener en cuenta es la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre. Hay una humanidad. Hay una humanidad, hay una carne, como decía Santo Tomás, que escuchábamos la clase pasada, hay una carne que es instrumento. A través de la carne vivificante de Cristo, nos llega la vida de Dios. Cuando uno habla de los sacramentos, este es el primer dato dogmático que uno tiene que tener. ¿A qué voy? Si uno no cree que Dios se hizo hombre, tampoco va a creer en los sacramentos. Porque los sacramentos son una prolongación de la humanidad de Cristo. Volvemos. Ese Cristo que estaba en la tierra en un momento asciende. ¿Qué nos deja? ¿Cómo se queda con nosotros? Se queda por los sacramentos. Así como su humanidad, la carne de Cristo, es salvífica, Dios, Jesucristo, salvan a través de su carne, la gente se sana al tocarlo a Jesús, o Jesús salva tocando, haciendo barro y poniendo en los ojos de alguien, ¿ven? La carne de Cristo es instrumento de salvación. Los sacramentos, los 7 sacramentos, son una prolongación de esa humanidad de Cristo. Por eso digo, el Salvador es Él. Los salvadores no son los sacramentos. El Salvador es Jesucristo, pero los sacramentos son una prolongación de su humanidad. Los sacramentos hacen lo que dicen, o sea, son eficaces, porque está Cristo atrás, no el sacerdote que celebra. El sacerdote que celebra es un ser humano. Pero el sacramento y el sacerdote son instrumentos de Dios. Por eso digo, pensar en esto, somos salvados por Cristo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para salvarnos. La humanidad de Cristo es medio, instrumento de salvación. Por eso la preposición, entramos un poquito en gramática, la preposición que usamos en las oraciones, pensemos en la misa, las 3 oraciones más breves de la misa, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, siempre terminan diciendo, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Por Jesucristo. Eso en latín se dice per Christum, ad patrem, in spiritum sancto. Per, la preposición per, o la preposición por en español, quiere decir a través. Dios nos salva a través de Cristo. Nosotros le pedimos cosas a Dios por Cristo. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, si Él es el camino, hay que ir por Él. Yo soy el camino, y San Agustín dice, ¿el camino a dónde? A la verdad y a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ven, la preposición per quiere decir que es a través. A través de Cristo, de la humanidad de Cristo, Dios nos salva. El acto salvífico por excelencia es la cruz, el misterio pascual, pero nosotros volvemos al Padre, volvemos a Dios por Cristo, en el Espíritu Santo. Digo, importante, fíjense también
como en la misa, sobre todo en la parte de la liturgia eucarística, el final de la plegaria eucarística, el sacerdote elevando a Jesús, escondido en eso que fue pan, escondido en eso que fue vino, dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digo, incluso la alabanza, ¿no? Eucaristía, acción de gracias, la acción de gracias a Dios es por Cristo, con Él y en Él. Per, la partícula per. Las bendiciones de Dios también nos llegan por Cristo. Somos hijos por el bautismo, pero somos hijos en el Hijo. Siempre, o sea, somos cristianos, los que les decía al inicio, la señal de la cruz. Es Él. Él es el que nos reveló al Padre, y Él es el que nos conduce al Padre, Él es el que nos manda con el Padre el Espíritu Santo, y Él es el que va a venir al final de la historia a juzgar a vivos y muertos. Siempre por Él. Por eso, esta ausencia física de Cristo inaugura una nueva modalidad en la salvación de Dios. Así como Dios salvaba en el Antiguo Testamento a través de personas y cosas, como estuvimos viendo, a través de lugares, ¿no? La sinagoga, el templo. En el periodo de la presencia de Cristo, Dios salva a través de Cristo, la presencia de Cristo, ¿no? En Jerusalén, en Belén, en Nazaret, en la región de Galilea. Bueno, hoy en día, después de la ascensión, aparece una nueva modalidad en esa salvación de Dios. Porque, digo, la modalidad está dada porque la humanidad de Cristo, y por lo tanto nuestra misma humanidad, porque Jesús semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, o sea, una humanidad como la nuestra, una naturaleza humana nuestra, como la nuestra, está ahora en el seno de la Trinidad. Eso es el cielo para nosotros, ¿no? Entonces, la dimensión de Dios, la dimensión que estamos hablando, es una nueva dimensión de la realidad. Para nosotros, cristianos, la realidad no es solamente lo que vemos, tocamos, olemos, gustamos. La realidad tiene mucho de invisible. De hecho, en el credo niceno-constantinopolitano, que rezamos ahora en este tiempo, en el tiempo ordinario, rezamos el credo largo en la iglesia, el credo corto, digamos, de los apóstoles para Cuaresma y Pascua, pero en el credo largo decimos que creemos en Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nosotros afirmamos creer en un Dios que creó cosas invisibles. Y cuando uno celebra la liturgia, la mayoría de los celebrantes es invisible. Ya vamos a llegar a ese punto, pero digo, nosotros creemos en realidades invisibles. Afirmamos que la realidad tiene elementos visibles e invisibles. Por eso nosotros tenemos una visión muy amplia de la realidad. Hay personas que dicen que si no se ve, si no se huele, que si no se toca, eso no existe. Y bueno, esa es una visión muy reducida de la realidad. Nosotros creemos en realidades que no son captables por los 5 sentidos que tenemos todos, ¿no? Esta nueva dimensión entonces inaugurada por la ascensión. Inaugura una nueva etapa en la historia de la salvación, en la modalidad que Dios tiene de salvarnos. Un padre de la iglesia, famoso porque muy mariano, San Bernardo de Claraval, partía la historia de la salvación, la revelación de Dios, en 3 palabras que significan los 3 modos de esa revelación: sombra, imagen y realidad. Sombra
es el tiempo del Antiguo Testamento. Eran sombras de la imagen, o sea, sombras de lo que se iba a ir mostrando. San Bernardo dice que el Nuevo Testamento y el tiempo de la Iglesia es el periodo de la imagen. Pero el último periodo va a ser el de la realidad. ¿A qué vamos? La realidad más real, cuando vamos a tener la visión de toda la realidad, donde no va a existir la mentira, donde nadie va a poder engañar a nadie, donde vamos a poder ver cómo somos vistos, verlo a Dios como Él nos ve y ver las cosas como Dios las ve, es cuando este mundo pase. San Bernardo dice que ese es el periodo de la realidad. Ahora estamos en el periodo de la imagen. En la imagen, pensemos una foto, uno ve algo de la realidad, pero ve algo, es una foto. Y menos todavía se ve en el tiempo de la sombra. La sombra también es siempre sombra de algo. Pero bueno, en estas tres categorías, sombra, imagen, realidad, vamos viendo la progresión en la revelación. Cuando uno ve una sombra, se da cuenta una sombra de qué es. Si es una silueta humana, si es la silueta de un perro, si es la silueta de una planta. Ya en la sombra vemos algo. Distinto cuando vemos la imagen. Cuando vemos una imagen, una foto de una persona, de un perro o de una planta. Pero San Bernardo dice, la realidad está en la última etapa, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tenga fin. Ese va a ser el tiempo final, la realidad. Por lo tanto, este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de los sacramentos, es el tiempo de la imagen. Es el tiempo también llamado intermedio. En latín se dice adventus medius. San Bernardo escribía en latín, adventus, ¿no? El adviento. El adviento sabemos que ahí adentro está la palabra venida. Por lo tanto, en este adventus medius, Cristo viene. Cristo está presente. También estuvo presente en el Antiguo Testamento, pero de un modo oculto, la sombra. En este tiempo es el tiempo de la imagen, el tiempo del adventus medius, o el tiempo de la imagen. Digo, Jesús está atrás de los sacramentos. Vamos a ver una frase de San Agustín también, ¿no? La eficacia de los sacramentos, el obrar de Cristo. ¿Son eficaces los sacramentos? Porque nosotros creemos que es Cristo el que bautiza. San Agustín dice, Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Lo mismo con los otros sacramentos. Los sacramentos son la prolongación de la humanidad de Cristo. Por eso los sacramentos son materiales, cosas que podemos ver, tocar, gustar, oler, porque la humanidad de Cristo, nuestra humanidad, también es captable por los sentidos. El cuerpo de Cristo se podía tocar, se podía ver, se escuchaban las palabras de Cristo. Bien, esa realidad material del cuerpo físico de Cristo, cuerpo antes de su resurrección y el cuerpo glorioso, era percibido por alguno de los sentidos. Entonces, Cristo asciende, ese cuerpo, estando en el cielo, es el fundamento, y digo, viene prolongado en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y en los sacramentos que la iglesia administra. Hay una canción que dice, la iglesia es el misterio viviente de Jesús. En ella recibimos su vida, fuerza y luz. La iglesia es el misterio viviente.
de Jesús. En ella recibimos su vida, su fuerza y su luz. La iglesia entonces también, siendo el cuerpo místico de Cristo, es prolongación de la humanidad de Cristo. La partícula per. Por eso, por eso la salvación nos viene por la iglesia. Por eso esa frase, afuera de la iglesia no hay salvación, que hubo ocasiones en las que fue mal interpretada esa frase. Pero la iglesia sigue afirmando, el que se salva por medio de la iglesia, lo sepa o no lo sepa. Digo, esto tiene consecuencias muy fuertes, pero el misterio de la iglesia es el misterio del cuerpo místico de Cristo, y la iglesia no tiene sentido que siendo cuerpo, si no tiene cabeza. Por lo tanto, la iglesia es parte y es la administradora. A ella se le confiaron los 7 sacramentos. Jesús funda la iglesia para prolongar su misión y prolongar el accionar salvífico a través de los sacramentos. Esa es la misión de la iglesia. Por eso, una frase que se dijo en una reunión de obispos en América Latina, en Medellín, la iglesia nunca es más ella misma que cuando celebra la liturgia. La iglesia, la misión de la iglesia es la prolongación de la salvación de Dios a través de los sacramentos. La iglesia hace muchas otras cosas, pero nunca ella es más ella misma que cuando celebra la liturgia. Lo que muestra lo que la iglesia es la celebración de los sacramentos. Por lo tanto, digo, es una nueva etapa en la historia de la salvación, inaugurada por la ascensión, ¿no? San Agustín dice, ¿por qué conviene que Jesús se vaya? En un momento Jesús le dice a los apóstoles, ¿no? En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7, les conviene que yo me vaya. Y uno dice, pero ¿por qué me conviene? Dice, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Nosotros ahora lo entendemos, claro, Él sube al Padre, la ascensión, y envía el Espíritu del Padre y del Hijo, ¿no? Manda el Espíritu Santo. Pero también hay otra razón, porque uno puede seguir preguntando, ¿y por qué no se quedó así resucitado como Señor, como Kyrios, caminando entre nosotros en la tierra? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué solamente 40 días? Se podría haber quedado. Mandaba su espíritu, pero también se quedaba con nosotros. San Agustín dice que Jesús resucitado se nos fue quitado, ¿no? Como dicen los ángeles en el texto de la ascensión, este Jesús que les ha sido quitado, la ascensión, yendo el cuerpo a la dimensión de Dios, el resucitado se nos ha quitado para que podamos buscarlo y amarlo con un corazón más libre y más maduro. Si Jesús estuviera con nosotros, dice Agustín, ya no lo buscaríamos, porque lo tenemos, lo estamos viendo. Entonces, para motivar ese deseo, esa búsqueda, ese anhelo de tenerlo, de estar con Jesús, Jesús está en el cielo. Pero también para amarlo, dice, con un corazón más libre y más puro. Esto tiene que ver con el desprendimiento de las realidades materiales. Nosotros, paulatinamente, en nuestra vida cristiana, tenemos que ir espiritualizándonos, dependiendo cada vez menos de la materia. Ahora vamos a hablar de ese punto. O sea, nosotros estamos inclinados a la materia, pero nosotros al mundo, digamos. Estamos en el mundo, pero no tenemos que ser del mundo, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? La mundanidad espiritual, no tenemos que ser mundanos. Entonces, que el cuerpo de Cristo esté en el cielo nos ayuda a buscarlo y que nuestro amor cada vez se espiritualice más, ¿no? Y se despegue de este mundo que pasa, porque este mundo, esta tierra, este tiempo, como lo conocemos, pasa, terminará. Nosotros creemos en el fin del mundo, ¿no? Así que este mundo será transformado como lo conocemos.
San Agustín dice, ¿por qué conviene entonces que se vaya para buscarlo y amarlo con un corazón más libre? Jesús entonces funda su iglesia y nos deja los 7 sacramentos. Pero estos sacramentos, como veíamos en las clases anteriores, tienen fundamento en el accionar de Dios. Dios desde siempre actuó a través de la materia. Dios, que es el creador, cuenta con su creación, cuenta con los elementos de su creación para salvarnos. Claro que Dios nos puede salvar con su pensamiento, digamos, pero no. Ordinariamente nos salva a través de agua, a través de aceite, a través de pan, de vino, a través de otra persona que pronuncia palabras, sonidos, captados por otro sentido, ¿no? Entonces, eso es así, son los sacramentos, pero digo, tienen fundamento en el accionar mismo de Dios. Pensemos en el Antiguo Testamento, las alianzas, las comunicaciones entre Dios y los hombres. Pensemos Noé, Abraham o Moisés. El arco iris, por ejemplo. El arco iris es un signo físico, digamos, un fenómeno que tiene que ver con la luz, ¿no? El agua, la luz del sol, un signo en la creación, con el cual Dios asegura que ya no enviará otro diluvio a la tierra, ese diluvio purificatorio, ¿no? En la época de Noé, vio Dios tanto mal en la tierra que manda ese diluvio para purificarla y eligiendo a Noé y a su familia para comenzar nuevamente la humanidad. Pero digo, Dios usa el signo del arco iris. Para manifestar la alianza con Abraham, usa el signo de la circuncisión, esa marca en el cuerpo del varón. O también, en la época ya de Moisés, Dios elige a Moisés, se usa sangre de animales para sellar las alianzas. El pueblo tiene que ser rociado con sangre de los sacrificios ofrecidos a Dios. ¿Ven? Todo esto en el libro de Génesis y en el Éxodo se ve mucho, ¿no? Elementos físicos como el arco iris, la circuncisión, la sangre de animales en el Antiguo Testamento. Y también digo, como fundamento bíblico de los sacramentos, vemos que los sacramentos son esenciales para la salvación. Jesús habla del bautismo, capítulo 3, versículo 5 del Evangelio según San Juan, diciendo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es Jesús el que dice eso, ¿ven? Hay que renacer para entrar en el reino de los cielos. Tiene que ver con la importancia del bautismo. O la Eucaristía, en el capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los sacramentos. Y digo, menciono estos dos específicamente porque, como decía, para muchos cristianos evangélicos, estos son los únicos dos, el bautismo y la Eucaristía. Pero incluso esos dos son importantes, son necesarios, son esenciales. Digo, las consecuencias que tiene, ¿no? Cuando escuchamos a personas que dicen, yo rezo en mi casa. Está bien rezar en la casa. O otras que dicen, yo me confieso con Dios. Está bien manifestarle a Dios el arrepentimiento, pero esa no es la enseñanza de la Iglesia, no es la enseñanza de Cristo. Con esta clase estamos viendo que los sacramentos son necesarios para la salvación. Nosotros cristianos, que estamos, digo, dentro de la Iglesia Católica, tenemos los 7 sacramentos, prolongación de la humanidad de Cristo, ¿no? Bien. Y estos sacramentos, digo, que tienen, como veíamos, consecuencias últimas, ¿no? Porque Jesús habla de la vida eterna. Digo, fundamento bíblico. O el apóstol San Pablo, cuando en la primera carta a los Corintios, capítulo 11,
versículos 28-29, dice que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Qué dice San Pablo acá? La comunión no se puede recibir sin haber hecho antes el examen de conciencia y, si era necesario, habernos confesado. El que come y bebe de este pan sin haber examinado su conciencia, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. La Iglesia siempre lo entendió esto como parte de las condiciones para recibir la comunión. O sea, ven, los sacramentos son importantes, pero nos tenemos que preparar para recibir los sacramentos. Jesús, cuando entra en contacto con las personas, esas personas se van purificando antes de llegar a Él, se arrepienten de su vida pasada para tocarlo, o lo tocan con fe a Jesús, pero el tocar a Jesús, el recibir su vida, implica un cambio también en nosotros. Digo, lo que dice San Pablo, o sea, los sacramentos tienen fundamento bíblico, cada uno de los sacramentos, no voy a meterme en cada uno, pero digo, ven, en general, el accionar de Cristo y el accionar de Dios en el Antiguo Testamento es a través de signos materiales. Dios realizó su alianza en el Antiguo Testamento, veíamos con el arco iris, la circuncisión o la sangre. Hoy en día Jesús, Dios, establece una alianza con nosotros también con signos materiales. El agua y el aceite, el pan y el vino, el toque de unas manos, ¿no? La imposición de manos o el toque en los hombros, ¿no? La confirmación, el padrino que toca el hombro del que se va a confirmar, lo toca. O la expresión audible de una bendición. O sea, los sacramentos son percibidos por los sentidos porque la humanidad de Cristo era percibida por los sentidos. Entonces, es fácil entender por qué se aburría Scott Hahn y por qué se aburren los cristianos cuando van a misa o un bautismo o un responso. Una de las cosas es por la falta de preparación, es por no entender esto. Y eso, culpable o inculpablemente, digamos, tal vez a esas personas nunca nadie les enseñó. Por eso es importante la clase que estamos teniendo. A partir de ahora, yo espero que les quede más clara la importancia y la necesidad de los sacramentos. Pero claro, muchos católicos, digo, se aburren en la misa, no saben qué hacer, porque no conocen el rito, tal vez, no conocen la celebración, pero en el fondo, lo más importante no es tanto conocer las respuestas, sino conocer esta teología que está en el fondo, que Dios es el que nos salva a través de esos gestos y palabras que yo tengo que aprender en la celebración, y que iré aprendiendo paulatinamente por repetición, porque son ritos. Los ritos tienen eso, son repeticiones sagradas. Así como cada uno tiene su rito cuando se levanta a la mañana, no sé, me levanto, me pongo las ojotas, prendo la luz y voy al baño, hago eso hace años, ¿ven? Eso es un rito, el rito de levantarme. Los ritos no cambian. Bueno, lo mismo en la iglesia, la fuerza de los ritos. Por eso la iglesia custodia los ritos y no quiere que los ritos, las celebraciones, sean manipuladas, sean desfiguradas. Yo les hablé en un momento, esto es una categoría específica, abuso litúrgico. Las celebraciones tienen una referencia en los libros litúrgicos para que cada sacerdote o cada asamblea no haga lo que le parezca, sino que cada asamblea haga lo que quiere la iglesia, que por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Guiada por el Espíritu Santo, fue constituyendo la forma ritual para celebrar los sacramentos. Bien, entonces, no hay que aburrirnos en misa. Los sacramentos tienen ese poder de cambiar realmente nuestras vidas, porque los sacramentos son la prolongación de la humanidad de Cristo.
No es que un poco de agua y unas palabras me van a cambiar la vida. Son esas palabras y esa agua con la fuerza de Dios que está atrás. No es un poco de pan y un poco de vino. No es un poco de aceite de oliva con perfume que me pone en la frente. O sea, los sacramentos no son una varita mágica y el sacerdote no es el mago. Acá hay un accionar de Dios en el que creemos, que Dios usa gestos y palabras. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo el mismo Cristo, por ejemplo, cuando le cura la ceguera a Bartimeo, capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, Jesús con su palabra cura la ceguera. ¿Qué quieres?, le dice al ciego. Y el ciego le dice que vea, que pueda ver. Ut videam, dice en latín, ¿no? Ut videam, que vea. Y Jesús de palabra le cura la ceguera. La palabra es un signo material. Un signo, la palabra no es algo espiritual, la palabra es algo, es materia, o sea, vibran las cuerdas vocales y después vibra el tímpano de la otra persona para que eso, a través de todo un proceso que sí es espiritual, se elabora el concepto, pero el signo siempre es material, la palabra es material. Y así como curó de palabra, usando ese signo, también curó Jesús con barro. A otro ciego, Jesús escupe en la tierra y con esa saliva hace barro, y ese barro le pone en los ojos al ciego. Eso en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Otro signo material. O también cuando produce el arrepentimiento de Pedro, Pedro el traidor, ¿cómo se produce ese arrepentimiento en Pedro? Porque Jesús le clavó la mirada. Jesús, que estaba siendo azotado, maltratado, escupido, insultado, después que Pedro lo negó por tercera vez, dice el texto que Jesús lo miró. La mirada de Jesús produjo el arrepentimiento. Dice el texto, Pedro salió y lloró amargamente. Entonces, la importancia de la materia. Dios usa medios terrenales. Dios se adecúa a nosotros. A nosotros nos sirven los medios materiales. Nos comunicamos entre nosotros a través de gestos, a través de palabras. Y dice Santo Tomás también, ¿por qué Dios usa materia, elementos materiales o elementos terrenales para comunicarse o para comunicarnos algo? Porque sabe quiénes somos. No solamente quiénes somos, sino cómo somos. Dice Aristóteles, no conoció a Cristo, filósofo, nada está en el intelecto si antes no pasó por los sentidos. Los sentidos son las puertas del alma, va a decir San Agustín. Nadie puede entender algo si no pasó por alguno de los 5 sentidos, por el gusto, por el tacto, por el olfato, por la vista o por el oído. Dios, que es el que nos hizo, nos conoce. Por lo tanto, para comunicarse con nosotros, tiene en cuenta nuestra humanidad. Entonces, esa humanidad de Cristo percibida por los sentidos, los sacramentos percibidos por los sentidos. Cristo entonces fundó su iglesia. Funda su iglesia como una prolongación de su humanidad. La iglesia es el misterio viviente de Jesús, decíamos, ¿no? Por eso es la iglesia guiada por el Espíritu Santo la que continúa el obrar de Cristo. Jesús se lo dijo a los apóstoles, Evangelio según San Juan capítulo 20, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. La misión que Cristo tuvo mandado por el Padre es la misión que tienen los apóstoles y que tenemos los cristianos. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. Los apóstoles no solamente tenían que anunciar la salvación,
Anunciar lo que decimos el querigma, decir que Dios es el Salvador, Jesucristo, la imagen de Dios vivo, sino también realizar la salvación. Jesucristo anunció la salvación y la realizó con su misterio pascual. Los apóstoles anuncian la salvación con su predicación, fueron verdaderamente por todo el mundo, veíamos Santiago a España, Tomás a la India, Pedro y Pablo a Roma, anuncian la salvación, pero también la realizan la salvación. ¿Cómo realizan la salvación los apóstoles? Celebrando los sacramentos. En este tiempo, tempus medius, adventus medius, como decía San Bernardo de Claraval, Cristo, Dios, realiza la obra de la salvación a través de signos, a través de personas concretas. Pensemos los sacerdotes o los ministros de los sacramentos, porque no de todos los sacramentos el sacerdote es el ministro. En el sacramento del matrimonio, por ejemplo, los ministros son los contrayentes. El sacerdote es un testigo cualificado que va a dar la bendición de Dios, pero el sacerdote no casa a nadie. Yo tengo un casamiento dentro de poco y se los voy a explicar. Miren, yo no los voy a casar, ustedes se van a casar, no me echen la culpa a mí. Ustedes se van a casar, yo los voy a bendecir, pero ustedes se casan. Ustedes son, yo, Sofía, te acepto a ti por esposo. Yo, Carlos, te acepto a ti, Carola, por esposa. Ellos son los ministros. Bueno, pero siempre atrás del ministro de los sacramentos está Cristo, Cristo Dios. Toda esta doctrina de la Iglesia como prolongación de Cristo la pueden encontrar en el texto que ya citamos del Papa Pío XII, que es sobre liturgia, que se llama Mediator Dei. En este texto de la Mediator Dei, mediador entre Dios y los hombres, comienza el texto. La Iglesia, fiel al mandato recibido de su fundador, continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo, sobre todo mediante la sagrada liturgia. La razón de ser de la Iglesia es la celebración de la liturgia. Ser conscientes de esto. La misión específica de los sacerdotes es la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. Hacemos un montón de cosas, digo los sacerdotes, sobre todo los que somos párrocos, tenemos que ser como pulpos, digamos, ¿no? Tener como todas las facetas, todas las caretas, un montón de actividades hay en una parroquia. Pero siempre lo esencial del sacerdote, que es representante de Cristo, ícono de Cristo, ahora vamos a ver, son los sacramentos, especialmente la reconciliación y sobre todo la Eucaristía. Pero digo, la Iglesia entonces, fiel al mandato de su fundador, continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo. Por eso, dice Pío XII, que es la liturgia el ejercicio del sacerdocio de Cristo. En la liturgia Dios es perfectamente glorificado, en la liturgia el ser humano es santificado. Jesucristo en la tierra glorificaba a Dios y santificaba a los hombres. Los sacramentos, la liturgia, es prolongación de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo sacerdote, mediador. La liturgia le rinde culto a Dios y la liturgia santifica a los seres humanos. Padre, yo rezo en mi casa. Está bien, pero vamos a misa el domingo para rendirle culto a Dios, un culto público, en la liturgia, juntos, como hermanos. Y esa misma liturgia del domingo es la que me santifica. Por lo tanto, la liturgia, los signos sensibles, materiales. Bien, pongo un solo ejemplo, que es el bautismo, ¿no? Los signos materiales, cómo estos signos materiales nos salvan y representan cosas, digamos, del Antiguo Testamento. Los sacramentos, digo, tienen mucho de material, pero mucho de espiritual. Y los sacramentos significan otras cosas. Voy leyendo un texto que
digo, poniendo como ejemplo el bautismo, se ve que el bautismo, un poco de agua y la invocación a Dios que es Padre, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digo, muestra un montón de cosas sin mostrarlas. La liturgia tiene esa capacidad. En el bautismo de un niño, por ejemplo, es sumergido o se vierte agua sobre su cabeza 3 veces, mientras un sacerdote o un diácono pronuncia sobre él la bendición, esta invocación a Dios, ¿no? Bañarle significa que se le perdonan los pecados, la limpieza, ¿no? La mancha del pecado original, la mancha, una mancha se borra, se saca con agua, por lo general, ¿no? Depende de la mancha, pero algo manchado, uno usa agua por lo general, ¿no? El bautismo, bañarle significa que se perdonan los pecados, las manchas. Pero además, la triple inmersión en el agua simboliza que Cristo permaneció en el sepulcro por 3 días. Con el bautismo, todos los cristianos participamos en su muerte salvadora. Por eso el bautismo por inmersión, que se puede hacer en una pileta, en una piscina bautismal, en la antigüedad había piscinas, los cristianos evangélicos usan piscinas muchas veces para hacer los bautismos. Esa inmersión tiene que ver con la sepultura. Somos sepultados, somos muertos, pero resucitados con Cristo. La criatura vieja, el hombre viejo muere para resucitar, ¿no? El nuevo. Esto está en la carta de Pablo a los romanos. Lavar al bautizado significa también que resucita con Cristo, un nuevo nacimiento para la vida eterna. Pero hay todavía más. El bautismo evoca muchas escenas bíblicas, entre ellas el mismo bautismo de Jesús. La bendición del agua trae a la memoria cuando el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas en la creación. ¿Se acuerdan? Los primeros versículos del libro del Génesis. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El agua del bautismo, antes de ser agua bautismal, se bendice esa agua. Símbolo de esa presencia del Espíritu sobre las aguas. El lavado simboliza también la retirada de las aguas del diluvio. Mencionábamos a Noé hace un ratito, ¿no? Entonces, esas aguas que en algún momento destruyeron, ahora salvan. El paso del Mar Rojo también, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, las aguas del bautismo también nos liberan del lazo de la muerte y del demonio, dicen los textos. O también ese río de agua que brotaba del trono de Dios y del Cordero en el libro del Apocalipsis. Un río de agua, dice el texto en el capítulo 22 del Apocalipsis. Los signos sacramentales. Pero es verdad, hay que decir, ¿no?, que la gracia de Dios, la vida de Dios, no está ligada a los sacramentos exclusivamente. Dios salva también fuera de los sacramentos. Pensemos en una persona que no tiene acceso a los sacramentos. Pero nuestra fe es lo ordinario, y de ahí la misión de la Iglesia en evangelizar y celebrar los sacramentos, es que Dios salva a través de gestos y palabras, ¿no? Pero Dios usa los sacramentos como instrumentos. Pensemos en una persona que escribe. Yo puedo escribir con una lapicera o con un lápiz. Son instrumentos distintos. Bueno, Dios salva. Su revelación, su modo, como dije, de adecuarse a nosotros, es salvarnos a través de gestos y palabras concretas, usando los 7 sacramentos. Pero Dios puede salvar afuera de la iglesia y puede salvar, como decía, digo, con un pensamiento. Dice Santo Tomás que a Dios le bastaba una gotita de sangre, en todo caso, para el perdón de nuestros pecados. Y sin embargo, murió con muerte de cruz. Fue más que una gotita, ¿no? Pero bueno, cómo Dios ordinariamente salva a través de la materia, a través de los sacramentos. Para ir concluyendo, esos sacramentos entonces que fueron confiados a la Iglesia, ¿no?
Los sacramentos, digo, pertenecen a Cristo, ya lo vimos, son prolongación de su humanidad, pertenecen a Cristo. Él es el que instituyó, el creador de los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, comunión, unción de los enfermos y reconciliación, matrimonio y orden sagrado. Él es el fundador, Él es el que instituyó los 7 sacramentos. Le pertenecen a Cristo, son de Cristo, pero fueron confiados a la Iglesia. Por eso la Iglesia, que a lo largo de los siglos va elaborando los libros litúrgicos, por ejemplo, para custodiar la esencia del sacramento, la voluntad salvífica de Cristo. Entonces, son confiados a la Iglesia custodia los sacramentos. Por eso la Iglesia vela por la correcta celebración de los sacramentos. No podemos celebrar los sacramentos de cualquier manera, sino como quiere la Iglesia. Y esa voluntad de la Iglesia está plasmada en los libros litúrgicos. Para celebrar el bautismo hay un libro. Para celebrar la misa hay 2 libros, el misal y el leccionario. Para celebrar el matrimonio también hay un libro, el libro de los rituales. Para bendecir una iglesia hay un libro. ¿Ven? La voluntad de la Iglesia, a la que fueron confiados los sacramentos, está plasmada en libros litúrgicos, que en la antigüedad se escribían y desde la imprenta se imprimen, pero todo el tiempo, la importancia de los libros litúrgicos. Y esos sacramentos confiados a la Iglesia son administrados, por lo general, por los sacerdotes. Los sacerdotes somos administradores de los misterios de Dios, como dice el apóstol San Pablo. Somos administradores, no somos dueños de los sacramentos. Yo no celebro la misa como a mí me parece, o como yo quiero. Yo soy un administrador. El dueño del sacramento es Cristo. La que instituyó la forma cómo celebrar ese sacramento es la Iglesia. No soy yo, ¿no? Los sacerdotes entonces son administradores, ¿no? Digo, no son dueños. El sacerdote tiene que velar para que los sacramentos se reciban dignamente. Pienso en la catequesis. Los nenes acá en la parroquia reciben la confirmación y la comunión. Yo soy el responsable de que ellos los reciban habiéndose preparado para recibir la confirmación y la comunión. El sacerdote es administrador de algo que verdaderamente nos sobrepasa por lo que estamos viendo, ¿no? Y digo, esos sacramentos entonces tienen distintas formas rituales. Entonces acá terminamos hablando un poquito que esos 7 sacramentos se celebran de distintas maneras. Hay distintos ritos para celebrar los sacramentos, distintas formas rituales. Y especialmente teniendo en cuenta que la Iglesia es oriental y occidental. Por eso hay sacramentos, los 7 sacramentos, un modo de celebrar que es el modo oriental. Hay muchos ritos orientales, el rito alejandrino o copto, el rito maronita, el rito bizantino, distintas formas de celebrar los sacramentos, y así también otros ritos occidentales. Nosotros formamos parte del rito romano, tiene todo que ver con Roma, con el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. También en América, por la evangelización de España, España trajo el rito romano a América, pero también está el rito ambrosiano, propio de la ciudad de Milán, ¿no? O el rito toledano o visigótico en la ciudad de Toledo, ahí en España. ¿Ven? Hay muchas formas rituales de transmitir esta salvación. Y digo, y eso fundamentado en esa misión que Jesús le dio a los apóstoles: vayan por todo el mundo. Por lo tanto, esas formas rituales tuvieron que ver con las distintas culturas. La fe se hizo cultura y la cultura fue evangelizada. Por lo tanto, la diversidad ritual dentro de la Iglesia tiene que ver con la diversidad de los pueblos, ¿no? Digo, los apóstoles responden a ese mandato de Jesús de ir por todo el mundo a llevar la salvación. Pero esa salvación, esa forma ritual, entonces, fue tomando distinta forma, distinto color, de acuerdo al lugar donde los apóstoles fueron. Digo, por eso el rito ahora me ocurre, ¿no? El apóstol Santo Tomás llega a la India
en la India se celebra los sacramentos según el rito Malabar o Malankar, ¿no? Formas rituales. Por ejemplo, los cristianos cuando van a misa el domingo, los cristianos en la India, se sacan los zapatos o las zapatillas en la puerta y entran descalzos al templo. Muy interesante. Recordemos que cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, otro elemento material, ven, Dios le habla a Moisés a través de la zarza. Dios le dice, quítate las sandalias, porque estás pisando un terreno sagrado. Los cristianos indios, para ir a misa, se sacan el calzado. La diversidad ritual, esto da para otro curso, ¿no? Que por ahora no lo vamos a tener. Pero, ¿ven? Las distintas formas de celebrar los 7 sacramentos. Pregunta final. ¿Los sacramentos son para siempre? ¿Siempre vamos a tener los sacramentos? Ya la respondí a esta pregunta sin formularla cuando hablé de San Bernardo de Claraval. Los sacramentos no son para siempre. Los sacramentos son para este adventus medius, para esta venida de Cristo, adventus, pero en este tiempo medio, el tiempo de la imagen. Los sacramentos van a estar, son necesarios, Dios los va a usar hasta la venida de Cristo. Porque nuestra participación aquí abajo en los sacramentos es participación de una vida que va a venir. Como decimos en el credo, creo en la vida del mundo futuro. En el cielo no va a haber sacramentos. En el cielo vamos a verlo a Dios como Él nos ve, como dice el apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 2. Lo veremos como Él nos ve. En esta tierra, usando los sacramentos, lo vemos a Dios, dice San Pablo, como en un espejo. En un espejo, hoy en día, un espejo refleja tal cual la realidad, ¿no? Aunque invertida. Pero un espejo de la época de San Pablo es como mirarnos en una olla que tenemos en la cocina, en un metal. Claro, cuando uno se mira en un metal hay cierto reflejo, pero todo desfigurado, ¿no? Entonces dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, que lo conocemos a Dios, pero a través de como si fuese de un espejo o un vidrio sucio. En cambio, en el cielo, en el tiempo de la realidad, no ya de la imagen, sino de la realidad, conoceremos y seremos vistos y estaremos en contacto con Dios directamente, sin mediación. Los sacramentos son una mediación. El contacto con Dios es mediato, tenemos medios, pero en el cielo será un contacto inmediato, sin mediación, como era el contacto de Cristo resucitado con los apóstoles. Cristo resucitado con los apóstoles no tenía un contacto a través de los sacramentos, sino que lo veían, lo tocaban, cantaban con él directamente. La relación era inmediata. En el tiempo de la iglesia, la relación con Dios, la relación con Cristo es mediata, hay mediaciones. En el tiempo final, en el tiempo de la realidad, cuando Cristo venga a reinar y separe los buenos y los malos, el trigo de la cizaña, y transforme la tierra y el cielo en realidades nuevas, ya los sacramentos no van a estar, sino que veremos y estaremos en contacto con Dios y lo veremos como Él nos ve. Muchísimas gracias por la atención y bueno, así concluimos la última clase. Bien, padre, la verdad Muchísimas gracias, padre. Realmente nos ha conmovido, porque reflexionar sobre los sacramentos, sobre la presencia real de Cristo en ellos es muy importante. Así que se lo agradecemos muchísimo. Si hay algún hermanito que quiera hacer alguna pregunta puntual, si no, los invitamos a todos a unirse por este mismo link a las 12 horas México, 14 horas Argentina, donde ahí pueden anotar, pensar, tienen unas horas de tiempo, pensar, meditar, rumiar, como dice
Mapache, rumiar todo esto que hemos podido aprender y disfrutar, y con más tiempo el padre puede contestar. Pero si hay alguna pregunta puntual, por el tiempo, la contestará el padre. Les agradezco todos los agradecimientos. Yo soy agradecido también por esta oportunidad de haber estudiado este tiempo. Les soy sincero, lo tuve que irme echando mucho con la actividad de la parroquia y siempre llegaba como ahí a último momento, terminando las clases, casi que siempre levantándome tempranísimo el mismo viernes para ajustar las cosas, pero lo disfruté y fue una gran oportunidad para masticar y rumiar estas cosas, como decía Mariela, de la fe, ¿no? Al que Nosotros le tiene... queremos pedir Sí, disculpas si alguna vez hubo algún problema de conexión o de apertura, porque para México es una hora temprana y bueno, por ahí hay sí, no pasa nada. algún inconveniente. Y bueno, sabemos, todos estamos con los tiempos justos en estas épocas que nos tocan vivir. Pero bueno, ha sido un lujo y la verdad que, bueno, yo supongo que para las 14 horas, las 12 horas, se va a conectar también Leandro para darle el agradecimiento formal de parte de toda la academia. Bueno, bueno, nos despedimos entonces. Ya les digo, yo a las 14 tendré preparado mi mate, voy a estar más relajado, porque ahora estaba muy entusiasmado leyendo y comentando y mirando, pero me prepararé mi mate, pienso que todos saben, por México, Bolivia, Ecuador, ¿no? Distintas conexiones, lo que es el mate, para los argentinos es muy importante. Así que estaré más relajado y digo, preguntas, cuestiones que ustedes tengan, una hora le podemos dedicar a preguntas de todo tipo. Porque tengo Perfecto. recuerdo que alguno ha querido preguntar cosas, me acuerdo formas de recibir la comunión, me acuerdo algún comentario, o sea, cosas que no tenían que ver propiamente con lo que yo estaba diciendo, pero que son importantes que tener la oportunidad de hablarlas, ¿no? De hablarlas en este contexto. Sí, igual también voy a traerle algunas preguntas de los formularios de Google que están, que los hermanitos han hecho. Ah, bueno, Voy bueno. a terminar, ya había visto algunas y bueno, voy a terminarlas, a traerlas también, se las voy a leer en nombre de los hermanos que algunos ya escribieron. Así que bueno, hermanitos, entonces vamos a pedir al Padre la bendición. Recuerden, 12 horas México, 14 horas Argentina. El Padre con el mate y por ahí los mexicanos con algún bocadillo que estemos Claro, compartiendo. está almorzando tranquilamente, sí. Bueno, Bueno, Padre, si nos quiere dar la sí. bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, por la especial intercesión de San Francisco de Asís, descienda sobre ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Sin pecado pecado concebida. concebida. Bueno, Padre, entonces, si Dios quiere,